extenso el tema. La conquista y coloniaje de América como título. Lo que vamos a ver a continuación es el caso del en el caso de los temas, bien sencillito, antecedentes y posteriormente lo que va a ser la conquista del Imperio Azteca y del Imperio Incaico. Listo, ahora sí. Primer detalle, anótense, antecedentes como subtítulo. Y el único antecedente que vamos a mencionar es para que recuerden fácilmente, compañeros, el tema del descubrimiento de América. El día de ayer ya lo hemos visto nuevamente para que se repita ahí en sus apuntes y no lo olviden para nada. 12 de octubre de 1492, anótense. 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, o como se denomina también, la invasión europea, les decía ayer. La mayoría de los, si no me equivoco, las cartillas ya están en esa versión del Ministerio de Educación, la invasión europea. Disculpe, ¿será que puedo repetir la fecha? Sí, compañero, les vuelvo a repetir, 12 de octubre. 12 de octubre del año 1492. 1492. Listo, ahí está. Entonces, ese es el antecedente principal del cual vamos a ir hablando. Ahora sí, el segundo subtítulo. Tal como están observando, quiero que anoten esa fecha y también ese subtítulo. Conquista del Imperio Azteca. Vamos a recordar un poquito lo que dijimos el otro día. El día de ayer, exactamente lo que hemos dicho acerca de lo que ha sido Hernán Cortés, no se van a olvidar. Les hago recuerdo en lo que hemos visto como los descubrimientos postcolombinos. Hemos mencionado que en ese año 1519 y 1521 se ha desarrollado la toma del Imperio Azteca por parte de Hernán Cortés, pero también coincide con la toma, con la primera vuelta al planeta. Lo hicieron, hemos dicho, Magallanes y Elcano. Son dos personajes que han podido dar una vuelta en embarcación hasta llegar a España. Es decir, salieron de España para volver a llegar a España. Ahora, el otro antecedente, bueno, el otro dato, mejor dicho, sobre el caso de la conquista española. Los aztecas son un imperio, no olviden ese detallito. Son también un grupo, es decir, una cultura denominada los mexicas. No se olviden para nada. Los mexicas. Los mexicas, entonces, es la cultura que se ha desarrollado en ese lugar que hemos mencionado, la península de, la meseta de Anahuac. Ese es el sector. Ahora sí, vamos con el detallito acerca de el Imperio Azteca. Vayan anotando los personajes claves, les voy mencionando, nombrando a los personajes de los cuales vamos a ir hablando en este tema. Hernán Cortés, ahí está el personaje. El personaje nace en 1485, anótense. Personaje clave, les vuelvo a repetir. 1485. Y fallece en el año 1547. 1547. El personaje fallece a los 62 años con una enfermedad, lamentablemente, disentería, va a fallecer el personaje. Vamos a ir hablando del personaje, que es lo que va a desarrollar en lo que va a ser el tema del Imperio Azteca.
Otro nombre que quiero que anoten, están observándolo ahí, Moctezuma II. Anótense el nombre de este personaje ahí. ¿Y quién es este Moctezuma II? Pues es el líder de los aztecas, vamos a decir así entre paréntesis o entre comillas, el rey de los aztecas, el emperador si quieren ustedes, pero el nombrecito exacto que utilizaban los aztecas era Tlatoani, una T seguido de una L y tal como se escucha, Tlatoani. Entonces vamos a anotar también el dato de este personaje. Nace el año 1502. 1502 y fallece en el año 1520. Ya, 1502 a 1520, entonces fallece el personaje. Por si acaso les doy esos datos porque tal vez les puedan preguntar sobre la vida de estos personajes. Por lo menos los años ahí lo tenemos. Ahora sí, les voy destacando varios detallitos acerca de la conquista del Imperio Azteca. Quiero que vayan tomando datos, nombre, subtítulos si quieren ustedes, guiones, incisos A, B, C. Vamos a estructurarlo como si fuera una especie de esquema, ¿ya? Entonces, un primer subtítulo que quiero que anoten es 1519. Les voy nombrando varios detalles que pasó en el año 1519, les vuelvo a repetir. Les voy dando algunas fechas específicas o datos sobre qué es lo que sucedió en ese año y posteriormente les voy explicando un poquito en el contexto a modo de narración, ¿ya? Ahí está. Tenemos el primer dato entonces acerca de este personaje Hernán Cortés. En ese 1519, ¿qué es lo que ha hecho? Coloquen un primer guioncito si quieren ustedes, o un asterisco, depende cómo quieren hacer sus apuntes. Un primer guión dice Hernán Cortés escapa de Cuba. Ahí está. Ahorita les voy a contar por qué motivo se escapó de Cuba. Ahora sí, ya está anotado el dato, les explico, si alguno quiere puede ir apuntando algunos detalles. El líder que estaba en Cuba, es decir, en la isla de Cuba, se llamaba Diego Velázquez, ¿ya? Este personaje, Diego Velázquez, era español igualito que Hernán Cortés, pero ojo, Diego Velázquez es el líder y Hernán Cortés es el segundo, por decir, al mando. Y lo que Diego Velázquez le había ordenado a Hernán Cortés era lo siguiente: tomar las naves, es decir, los barcos, equiparlos con hombres y con alimento para llegar a lo que va a ser el imperio azteca. Ya tenían idea los españoles de tratar de llegar al imperio azteca. Hernán Cortés obedece lo que decía Diego Velázquez, ha colocado distintos tipos de embarcaciones, ha contratado diferentes marineros y también muchos alimentos, medicamentos y demás. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que Hernán Cortés abandona a Diego Velázquez. Por eso les he hecho anotar ahí, dice Hernán Cortés escapa de Cuba. En realidad, la idea de Hernán Cortés es tratar de ir y él es el que quiere conquistar el imperio azteca, no que su jefe Diego Velázquez tome el imperio. Listo. Entonces, de Cuba va a llegar a lo que hoy conocemos como Centroamérica y parte de México. Ya hemos mencionado que la cultura mexica, es decir, los aztecas, se han desarrollado en parte de México, Honduras y Guatemala. Siguiente dato que sucede en el mismo año. Otro guioncito, anótense compañeros, y anoten tal como está ahí en la pantalla. Dice Hernán Cortés se va a aliar con los totonacas, que es una cultura que existe en ese lugar. Ahí está. Yo sé que ya le han sacado capturita, pero también lo van a ir tomando nota en sus apuntes. Les vuelvo a repetir un poquito a modo de narración ahora.
Hernán Cortés, cuando va a llegar a lo que va a ser el territorio de los aztecas, ¿qué es lo que hace? El personaje, interesantemente, va a tener distintos tipos de conflictos, principalmente con las culturas. Ojo, no son con los aztecas directamente, sino con muchas culturas que han sido dominadas por los aztecas. Ojo, los aztecas son un pequeño grupo y los que estamos viendo, por ejemplo, ahí los totonacas, son un grupo que ha sido dominado por estos aztecas. Ellos al inicio van a tener tal vez conflictos, pero interesantemente, posteriormente, se hace una especie de paz entre Hernán Cortés y este grupo llamado los totonacas. Más adelante, igual, va a tener otro grupo con el cual va a pelear incluso, más o menos alrededor de un mes. Van a estar en combates los españoles con distintos tipos de culturas, pero que son dominados por los aztecas. Y quiero que anoten este dato. Una vez que se desarrollan distintos combates, hay una cultura que le va a regalar a Hernán Cortés, anótense, aparte de oro y demás regalos, 20 esclavas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? En realidad hay una esclava que va a sobresalir sobre las demás. En realidad, cuando estamos hablando de las esclavas, no estamos hablando simplemente de personas que hayan sido delincuentes o, entre comillas, inferiores a la cultura, sino que estamos hablando en algún caso de princesas, es decir, estatus alto, educadas y con poder político. Anótense el nombre de esta personaje que se llama Marina. Ahora, Marina también es conocida con el nombre de la Malinche. Ahora, les voy comentando, esta indígena, ¿qué es lo interesante que tenía? Pues ella conocía distintos tipos de idiomas. Ella sabía el náhuatl, que es el idioma oficial del Imperio Azteca, pero también sabía el maya. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Ella va a ser la intérprete de Hernán Cortés. Como ella conocía distintos tipos de idiomas, pues al final se le va a hacer fácil también aprender el español. Entonces, a medida que vayan desarrollando los distintos tipos de relaciones con culturas, Hernán Cortés, lo que va a hacer Marina es ayudar justamente a Hernán Cortés a que tome el Imperio Azteca. Ahorita vamos a hablar sobre ese detalle. Ahí está, ya tienen entonces un tercer personaje importante en la historia. Marina, no se van a olvidar, subrayen su nombre. Ahora, hay otro detalle interesante, lo que están observando, compañeros. Hernán Cortés va a desarrollar un viaje, vamos a decir así, al interior de la cultura azteca y va a llegar justamente a lo que es Tenochtitlán. La primera marcha hacia Tenochtitlán, como están viendo, compañeros, anótense en otro guioncito, es el 8 de noviembre de 1519. Les voy a volver a repetir la fecha, 8 de noviembre. 8 de noviembre del año 1519. Ahí está, es una fecha específica que tenemos que recordar, compañeros. Es la primera vez que Hernán Cortés va a llegar a la ciudad central de los aztecas, que va a ser Tenochtitlán. Y ahí está, en otra imagen estamos observando, vayan imaginándose lo que ha sido esta entrada, por decir así, de Hernán Cortés. Hernán Cortés entonces llega hacia Tenochtitlán. Ahora, ¿qué es lo interesante de la llegada de Hernán Cortés hacia esta ciudad principal, la capital de los aztecas? Uno podría pensar, como es un imperio, pues tendría que luchar con los aztecas para poder llegar al interior de la capital, pero en realidad fíjense lo que sucedió.
En esta imagen se representa justamente lo que está sucediendo. Fíjense, ahí está Moctezuma II, dando, ojo, la bienvenida a Hernán Cortés. Los súbditos de Moctezuma, fíjense, ahí en la imagen muestra cómo es que tienen una especie de guirnalda con flores para entregárselo justamente al español Hernán Cortés. Detrás de Hernán Cortés que están viendo ustedes, ahí está al ladito del caballito, Marina, justamente la intérprete que va a apoyar, va a ayudar a poder entablar una relación diplomática, vamos a decir así, entre los aztecas y los españoles. ¿Qué es lo interesante acá? No hay ningún tipo de pelea, guerras, batallas entre estos dos personajes. ¿Por qué motivos? Porque tenían ellos una leyenda religiosa y que decían los aztecas que tendría que venir una especie de semidios, si quieren ustedes, que tenía que tener tez blanca y barba. Y si se dan cuenta, el aspecto de Hernán Cortés es el mismo, justamente, tez blanca y de barba. Por ese motivo se dice que los aztecas se han confundido y han creído que su idea religiosa se estaba cumpliendo, que había llegado ese, como les decía, esa especie de semidios. Entonces, los aztecas los van a recibir muy bien a los españoles, les van a dar cobijo, les van a dar alimento, les van a dar posibilidades de que estén al interior de Tenochtitlán. Para ese momento, Hernán Cortés no tiene ninguna idea de desarrollar un ataque directo hacia los aztecas porque sabe que va a perder. Son miles y miles de indígenas aztecas y no va a ser posible de vencerlos. Listo. Hasta ahí un primer detalle. Anótense un segundo subtítulo, 1520. Entonces. Antes de dictarles algo, les voy comentando. Imagínense, una vez que Hernán Cortés, hacía modo de descanso, les digo, Hernán Cortés, cuando se escapa de Cuba, ¿qué es lo que sucede? Pues se va a quedar solito Diego Velázquez con muchos españoles ahí en Cuba, y pues ustedes ya sabrán qué es lo que va a hacer. Diego Velázquez no se va a quedar de brazos cruzados, sino se va a enojar muchísimo contra Hernán Cortés, lo quiere encarcelar y seguramente hacerle un juicio y cosa que lo aprendan los españoles en España. Entonces Diego Velázquez, ¿qué es lo que hace? Va a mandar a otro personaje a tomar preso a Hernán Cortés. Entonces, en este primer subtítulo, perdón, en este segundo subtítulo que hemos colocado 1520, anótense lo siguiente. La batalla de Zempoala. Un guioncito colocan y luego lo colocan la batalla de Zempoala. Zempoala se escribe por si acaso con la C de casa, Zempoala, todito junto. Ahí entonces, interesantemente, Hernán Cortés va a tener que salir de Tenochtitlán con un grupo de españoles para pelear con justamente un grupo de españoles que había mandado Diego Velázquez para encarcelar, atrapar a Hernán Cortés. Por si acaso, el nombre del personaje con el cual va a pelear Hernán Cortés se llama Pánfilo de Narváez. Ya por si acaso, si es que quieren anotarlo, aunque no creo que sea tan importante el nombre, pero por si acaso les nombro Pánfilo de Narváez. Entonces, en el año 1520, les vuelvo a repetir, se desarrolla este conflicto entre españoles. Españoles de Diego Velázquez contra españoles de Hernán Cortés. Se pelean estos dos grupos, pero mientras se está desarrollando la pelea de estos dos grupos de españoles, ojo, afueras de Tenochtitlán, no va a ser al interior, incluso va a ser a kilómetros lejos de Tenochtitlán. Interesantemente, les cuento algo a modo de descanso otra vez. Hernán Cortés va a dejar a un español como líder al interior de Tenochtitlán. El nombre de este personaje, anótenlo, Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado.
Pedro de Alvarado es el personaje que tiene la culpa, vamos a decir, compañeros. ¿Por qué tiene la culpa? Porque en realidad él es líder de los españoles en Tenochtitlán, mientras Hernán Cortés se está peleando con otro grupo de españoles. Lo interesante de acá es esto, que los indígenas aztecas habían tenido una festividad y se habían ido reuniendo en pequeños grupos para esa festividad. Pedro de Alvarado no había entendido que estaba desarrollándose una festividad, una fiesta, y entonces lo que va a suceder es lo siguiente, que Pedro de Alvarado imagina que los aztecas quieren cobrar venganza por algún motivo. No hay ningún motivo en realidad, pero él piensa eso. Piensa que los están atacando a los españoles que se han quedado en Tenochtitlán. ¿Qué es lo que va a ordenar Pedro de Alvarado? Asesinar a todos los líderes aztecas. Como les vuelvo a repetir, metió la pata, se equivocó porque en realidad lo que estaba pasando era una festividad, pero curiosamente él piensa que los van a atacar. Entonces, masacra a todos los nobles, a todos los líderes aztecas, y es justo el momento cuando está retornando Hernán Cortés, después de la batalla que ha hecho. Retorna Hernán Cortés y ¿qué es lo que va a encontrar? Pues toda una pelea entre aztecas en Tenochtitlán contra este pequeño grupo de españoles. Se va desarrollando el enfrentamiento. Interesantemente, alguien asesina a Moctezuma. Hay versiones que dicen que Moctezuma se suicidó, hay otros datos que dicen que lo han asesinado a Moctezuma, y los indígenas aztecas piensan que el que lo ha asesinado justamente son los españoles. Esto empeora todavía más, y anótense una fecha muy, muy importante. 30 de junio al 1 de julio. Les vuelvo a repetir, 30 de junio, con N de niño, 30 de junio, al 1 de julio del año 1520. ¿Cómo se recuerda esto? Lo que dice ahí, retirada de Tenochtitlán en la noche triste. Anótense ahí al ladito, la noche triste de Cortés. La noche triste de Cortés. No sé si alguna vez han visto la serie Chespirito, por ejemplo, hablan mucho sobre la cuestión de la noche triste, entonces se refiere a esto, fíjense la imagen. En realidad los aztecas lo que han hecho es organizar distintos tipos de grupos de pelea, y fíjense lo que están haciendo los españoles, huyendo de Tenochtitlán, escapando toda la noche. Esto va a ser toda la noche, por eso les mencioné 30 de junio al 1 de julio, es decir, imagínense 10 de la noche, 11, 12, 1 de la madrugada, 2, 3 de la mañana van a estar escapando literalmente los españoles, y los aztecas los están derrotando a todos los españoles. Eso es la noche triste de Cortés. Se escapó Hernán Cortés con todo su pequeño ejército. Listo, así termina un segundo subtítulo, 1520. Anótense, 1521. Y el dato que están observando lo van a anotar, compañeros. 1521. Fíjense un detalle importante. Es 1521 y el título dice Toma de Tenochtitlán. Es decir, los aztecas, después de un año entero, más o menos un año, porque esto pasa en junio, julio, fíjense, esto es 13 de agosto, la noche triste fue en julio, el retorno de los españoles a Tenochtitlán para poder tomar la ciudad va a ser en agosto de 1521. Entonces les comento lo siguiente, Hernán Cortés solito no va a poder tomar Tenochtitlán. No olviden lo que les dije al inicio, el imperio azteca ha dominado muchos pueblos, y estos pueblos son pueblos que quieren ser libres. Entonces estos grupos de grupos culturales, perdón, tratan de liberarse de los aztecas, y por ese motivo se van a aliar a los españoles
y con ese ejército tan grande de indígenas y de españoles, van a ingresar a Tenochtitlán y van a derrotar a los aztecas. Esta fecha que están viendo es del 13 de agosto de 1521, cae el imperio azteca en manos de Hernán Cortés. Fin de este primer punto acerca de los aztecas. Vamos a anotar un segundo subtítulo importante: la conquista del imperio incaico o del Tahuantinsuyo. Anótense el subtítulo, compañeros. Vamos a volver a, mientras están anotando el subtítulo, les voy comentando un poquito. Hemos visto esta cultura el día de ayer, si no me equivoco. Hemos hablado de la cultura inca. Esos 4 regiones que están observando justamente es el Tahuantinsuyo. Las 4 regiones: Chinchansuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo, perdón. Entonces, esas son las 4 regiones. Hemos mencionado que alrededor de 15 millones de habitantes viven en ese sector. Entonces, los españoles al inicio no conocían, curiosamente no conocían el Tahuantinsuyo. Tenían alguna referencia de la cual vamos a hablar justamente. Listo, ya supongo que está anotado el subtítulo. Vamos a anotar los personajes principales y vamos a comenzar con este. Francisco Pizarro. Es el que va a tomar el imperio incaico. Francisco Pizarro. Anótense los años de nacimiento y fallecimiento: 1478 al año 1541. Les voy comentando, este personaje estaba en Panamá. Anótense el dato. Él tampoco era el único líder en Panamá. Había otros líderes españoles. Pero interesantemente a él le va a llegar una noticia muy curiosa, muy interesante. La noticia es que existe un imperio en el sur de Sudamérica. Es decir, estamos haciendo referencia al Tahuantinsuyo. Ellos, como les había dicho, no conocían los españoles que existía este imperio. Conocían lo de los aztecas, pero no conocían lo que estaba pasando en Sudamérica. Entonces, tiene ese dato, pero no se sabe si es 100% fidedigno, es decir, si es real o es falso. Y lo que Francisco Pizarro va a hacer es tratar de investigar los datos. Ahorita vamos a hablar de este personaje. Y para esto va a necesitar dinero y barcos, marineros, alimento, medicamentos para llegar hasta el lugar que se quiere encontrar, que es el Tahuantinsuyo. Entonces, fíjense, hay 3 nombres que están anotados ahí justamente. Francisco Pizarro por una parte, anoten el otro nombre, Diego de Almagro, y el otro más, Hernando de Luque. Estos 3 españoles van a unir sus fortunas, van a unir su dinero para poder desarrollar lo que ya les dije. Los viajes desde Panamá, como están viendo en la fotografía, ahí está Panamá. Desde ese sector van a tener que ir hacia lo que es Colombia, luego Ecuador, luego Perú, para encontrar esta cultura quechua, este imperio incaico. Vuelvo a explicar nuevamente: Francisco Pizarro, Diego de Almagro son 2 personajes que van a ser conquistadores, son militares, pues vamos a decir así, y Hernando de Luque es un cura católico, un sacerdote católico, que también tiene un monto de dinero. Pues entre los 3 van a unir sus fortunas y van a salir, no los 3, sino que Francisco Pizarro se hace cargo de esto. Va a desarrollar los viajes desde Panamá, como están viendo en color verde, en 1524 a 1525, un primer traslado. Y lo interesante del viaje es esto, que cuando se hace el primer viaje, interesantemente, no hay idea de que existe el imperio. Incluso se encuentran con varios indígenas en la región, ahí en Colombia, lo que es Colombia, y no hay idea de que existe un imperio. Retornan nuevamente a Panamá y después hacen una segunda expedición, que es 1526 a 1527, como están observando ustedes,
llegan hasta un punto que no sé si se nota ahí, dice Panamá, luego dice Río San Juan y después dice Isla Gallo. En ese tercer nombrecito pasa algo muy interesante. En la Isla del Gallo, Francisco Pizarro se encuentra con, si no me equivoco, alrededor de 12 o 13 personas caminando en la isla, y lo van a encontrar ahí en la isla también algunos personajes que son más cercanos a Francisco Pizarro, perdón, a Diego de Almagro, y le van a decir que parece que es infructuosa el viaje, es decir, parece que es mentira de que existe un estado, un imperio en Sudamérica. Entonces le van a dar la orden de que retorne Francisco Pizarro y que no vuelva a buscar nuevamente el imperio. Cuando sucede esta orden, Francisco Pizarro hace lo siguiente: toma su espada y con su espada va a hacer una línea en la arena, y lo que les pregunta a esos 13 hombres que estaban con Francisco Pizarro es: los que quieren pueden volver a Panamá, pero los que quieren tener fama y gloria tienen que seguirme. Justamente son 13 hombres los que le habían seguido a Francisco Pizarro. Estos van a continuar con los distintos viajes e interesantemente encuentran una información que es importante para ellos, de que sí existe el imperio azteca. Hay muchas personas que viven en esa región, casi lo que es parte de Ecuador, Perú, y le van a informar que sí existe el imperio tal. Entonces, Francisco Pizarro se vuelve a Panamá y de Panamá llega hasta España. En España, ¿qué es lo que hace? Anótense la fecha. 26 de julio, 26 julio del año 1529. 26 de julio de 1529, y anótense ahí, las capitulaciones de Toledo. Las capitulaciones de Toledo. ¿Qué son capitulaciones? Hemos dicho, el día de ayer hemos hablado de eso, compañeros. Cristóbal Colón también ha firmado las capitulaciones de Santa Fe, hemos dicho. Capitulaciones es firma de contrato. Entonces, lo que ha hecho Francisco Pizarro es firmar un contrato en la ciudad de Toledo con los reyes españoles, con el rey Carlos V. Ha firmado el contrato. E interesantemente, una vez que se firma el contrato, eso quiere decir que España le da la posibilidad de ser descubridor, le da todas las facilidades a Francisco Pizarro, retorna a Panamá, y de Panamá la línea roja que están observando, 1531 a 1533, es la salida de Panamá hacia lo que va a ser Tumbes, directamente a Tumbes, de Tumbes a Piura y de Piura a Cajamarca. ¿Cuándo van a llegar los españoles a Cajamarca? Anótense, 15 de noviembre de 1532. Otra vez les repito, compañeros, 15 de noviembre 1532. Listo. Ya llegó los españoles a Cajamarca. No se van a olvidar, anótense el dato. Llegaron los españoles a Cajamarca. Hay que dar un dato más acerca de lo que sucede con los españoles. Anótense, ¿con cuántos soldados han podido llegar a Cajamarca? 102 de infantería. Otra vez les repito, 102 de infantería. 102 de infantería. 62 de caballería, fíjense. 62. Y también tenían 2 cañones. Ahora, un dato muy interesante, por si acaso en el examen a veces tal vez les van a preguntar alrededor de cuántos soldados han llegado a Cajamarca. Una respuesta haciendo el redondeo, a veces se dice 200 españoles. ¿Ya? En algún documental, si no me equivoco, lo he escuchado, decía alrededor de 200 soldados, pero ahorita yo ya les he dado la cifra exacta: 102 más 62, 164 más, son las personas 164 las que van a estar para pelear contra los incas, contra los quechuas. Entonces, para tener un dato. Listo, hasta ahí dejamos un poquito el contexto histórico de
Los españoles. Vámonos con con la otra idea. Ahorita continuamos con el caso de Cajamarca, compañeros. Anoten ahora Atahualpa. ¿Cuándo nació? 1500. Y fallece en el año 1533. Atahualpa, ese es el nombre de este personaje. Ahora, les había comentado algo de este personaje, fíjense, les vuelvo a mostrar la imagen que el día de ayer, si no me equivoco, al iniciar la clase les mostré. Los gobernantes de esta cultura son Pachacútec, luego Túpac y en tercer lugar, desde ahí es lo importante, Huayna Cápac. Huayna Cápac va a ser líder del Tahuantinsuyo del año 1493 a 1525 y justo antes de fallecer Huayna Cápac, pues tenía que entregar el poder a su hijo Huáscar o a su hijo Atahualpa. En realidad, Huáscar y Atahualpa son hermanastros. ¿Ya? Entonces, Huayna Cápac tenía más la idea de que Huáscar sea su sucesor que Atahualpa. Ahora hay que dar un dato para que me entiendan ustedes mucho mejor. Huáscar era líder más o menos de lo que podemos decir la parte religiosa del Estado. De los sacerdotes, si quieren ustedes, era líder Huáscar. En cambio, Atahualpa era líder militar. Entonces, de ahí va a venir la pelea entre estos dos hermanos. Huáscar, les vuelvo a repetir, es líder de los sacerdotes y Atahualpa es líder de el área militar. Entonces, Huayna Cápac, antes de fallecer, le entregó el poder a Huáscar. Por eso ahí pueden ver 1525-1532, fue el líder Huáscar, pero lamentablemente en ese tiempo no es que fue líder de forma pacífica. Lo que sucedió era que ha desarrollado una guerra civil. A partir de 1525, 26, 27, 28, era un poquito inestable la idea, no creyeron que iba a ser todo pacífico, se sabía que Atahualpa posiblemente iba a reclamar el poder. Y justo 1530, 1532 se va a radicalizar esto y va a haber una verdadera guerra civil entre los dos hermanos. Huáscar tiene un pequeño grupo ahí en Cusco, en el Perú, va a defenderlo, un grupo militar. Atahualpa, en cambio, como es líder militar, pues tiene, si quieren ustedes, una especie de 3 legiones, 3 batallones, si quieren, o regimientos, que van a hacer frente justamente a los soldados de Huáscar. Se enfrentan, literalmente. Y lo interesante está que en 1532 el vencedor es Atahualpa. Fíjense, Atahualpa entonces es líder del año 1532 a 1533. Por un detallito. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el detalle? Atahualpa, una vez que es líder de del Tahuantinsuyo, interesantemente tiene la información de un chasqui, de un mensajero, de que un grupo de extraños han llegado a Cajamarca. Estamos hablando de los españoles. Ya Atahualpa ya sabía la información de que Francisco Pizarro había llegado a Cajamarca. Una vez que sabe esta información, pues Atahualpa le da otro mensaje y los chasquis van a mandarle el mensajito a Francisco Pizarro diciéndole, el día de mañana nos encontramos en Cajamarca. Ojo, les vuelvo a repetir, es 1532, era 15 de noviembre, cuando nos quedamos con el relato de los españoles. 15 de noviembre. Entonces, Atahualpa dijo, mándenle esta nota. Al día siguiente, como están viendo la imagen, 16 de noviembre de 1532, nos vemos en Cajamarca. Y justamente, hemos dicho que los españoles tienen alrededor de 200 españoles. Los incas tienen, fíjense, 7,000 hombres, pero no están armados porque ellos no creían que iba a haber una guerra.
son 7,000 personas que están trasladando a Atahualpa, como están viendo en la imagen. No puede pisar los pies el Inca, porque entre comillas es el hijo del sol, entonces por ese motivo no puede tocar el suelo. Lo lleva en andas, lo van a trasladar hasta Cusco, y de paso hacia Cusco es justamente Cajamarca, chicos. Entonces, Atahualpa estaba de paso. Cuando llega a Cajamarca, se encuentra con los españoles, y lo primero que va a suceder es esto. Sáquenle una capturita, que no se les pierda la información. Le van a entregar un brevario, también se llama misal. Ese librito le van a entregar a Atahualpa. Fíjense lo que dice en la parte inferior. Encuentro entre Pizarro y el Inca Atahualpa en Cajamarca. La fecha está ahí. El dominico, Fray Vicente Valverde, lee el requerimiento traducido por el intérprete Felipillo. ¿Qué es lo que sucede? Vicente Valverde, este personaje, le va a entregar este librito a Atahualpa. Este librito no es la Biblia, ojo. Muchas versiones he escuchado que dicen directamente es la Biblia lo que le ha entregado. No, es un brevario, como estamos volviendo a repetir, o llamado misal. ¿Qué es un libro llamado misal? Para las misas. ¿Tiene 2 textos de la Biblia? Sí, Salmos y Proverbios. Y el resto de páginas está con las oraciones de los católicos, el Padre Nuestro, seguramente Ave María, el Credo y otros. Ahí estaba dentro del librito. Entonces, eso le van a entregar a Atahualpa y le van a decir que ahí está la palabra de Dios. El personaje Atahualpa lo coloca cerca de su oído. Como él no escucha nada, se dice así, se cuenta de esa manera, pues lo tira al suelo. Cuando lo tira al suelo, pues el fray Vicente Valverde lanza un grito y es justo el dato para comenzar el ataque contra los quechuas. Fíjense, la imagen está bien clarita. Es un ataque por parte de los españoles contra los quechuas, contra los incas. Ahora, hay un detalle muy interesante para que tengan la idea completa, compañeros. A veces no tenemos la idea. Uno piensa 7,000 soldados o 7,000 hombres de los incas contra apenas 200 no los han podido derrotar. Hay que tener en cuenta muchos datos. Uno, el caballito que están observando ustedes ahí en la imagen, o los caballos que están viendo, no son propios de Sudamérica. Han sido trasladados desde Europa aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los incas nunca habían visto un caballo. Ahora, en la estrategia de Francisco Pizarro, había colocado interesantemente a los caballos en la parte de atrás de la ciudad, de las casitas que están observando ahí, en la parte de atrás. Entonces, lo interesante está en esto, que los caballos tenían un jinete en la parte de arriba, es decir, el que los conducía, y este jinete pues tenía toda una armadura, y tenía una espada, y aparte en los pies de los caballos tenían cascabeles, seguramente hacían un ruido muy fuerte. Imagínense, da la orden Francisco Pizarro y salen estos caballos que nunca habían visto los quechuas, entonces seguramente habrá sido algo muy espantoso para ellos. Segundo, están corriendo por todo lado y hay un hombre encima de los caballos y va cortando manos y pies de los quechuas. Y aparte, 2 cañones que empiezan a disparar. Imagínense cómo habrá sido eso. La reacción de los quechuas era simplemente de desorden. Y aún más importante, más interesante, compañeros, los españoles están apuntando directamente a Atahualpa. En el forcejeo con Atahualpa, como están viendo en la imagen, Atahualpa va a caer al piso. Y eso era lo peor para los quechuas. ¿Por qué? En la idea, en la concepción de la cultura quechua, ellos pensaban que Atahualpa, pues, es el hijo del sol, como dicen. Entonces, que Atahualpa caiga al piso, eso significa que todo el imperio se va a caer. Con todo ese miedo, toman a Atahualpa y se lo van a llevar preso. Mientras tanto, ¿qué están haciendo los demás españoles? Asesinando miles y miles de indígenas en Cajamarca.
Listo. Eso es lo que sucedió entonces allí en Cajamarca. Aparte de esto, Atahualpa y Francisco Pizarro, una vez que lo encarcelan a Atahualpa, interesantemente lo van a tener ahí preso y van a llegar a ser los mejores amigos. Es un dato muy interesante, muy curioso esto. Se dice que incluso parece ser, hay algunos cronistas que dicen esto, parece ser que jugaban ajedrez o un juego muy parecido al ajedrez que los quechuas tenían. Tanto ha sido la amistad que interesantemente Atahualpa, y fíjense el nivel eh, alto que ha tenido Atahualpa con respecto a Pizarro. Atahualpa supo aprender el español, pero Pizarro nunca pudo aprender el quechua. Y lo interesante de todo esto está en que Francisco Pizarro llega a ser su amigo y no van a querer asesinarlo directamente. Muchos españoles le van a decir, le van a aconsejar a Francisco Pizarro que asesine de una vez a Atahualpa, porque es un hombre peligroso. ¿Por qué? Porque si Atahualpa sale, puede volver a reorganizar su ejército, combatir contra los españoles y posiblemente vencerlos. Aunque no tengan armas modernas, pero el número de personas era muy amplio. Entonces, esa era la idea. Le han aconsejado que lo asesine, pero Francisco Pizarro decía que no. Se tiene que hacer una especie de juicio. Habían leyes españolas también, entonces ellos dijeron no es posible asesinarlo directamente. Y ahora, ¿qué es lo que había sucedido mientras está preso Atahualpa? Atahualpa tenía una rivalidad tan grande contra su hermano Huáscar que en algún momento Atahualpa había dado la orden de que asesinen a Huáscar. Es decir, cuando estaba preso tenía distintos tipos de visitas y en una de esas visitas, no sé si a uno de sus generales o a uno de sus familiares le había dicho, vayan donde Huáscar y asesínenlo. ¿Por qué? Porque posiblemente Atahualpa decía o pensaba que a él le iban a asesinar y Huáscar iba a ser el nuevo Inca, el nuevo rey, el nuevo líder de los quechuas. Entonces, para que no suceda eso, Atahualpa le había dicho, vayan a asesinar a mi hermano. Eso es lo que había dicho Atahualpa. Justamente sucede eso y a partir de ahí los españoles tienen la excusa perfecta para decir, hay que juzgar a Atahualpa porque él mandó asesinar a su hermano. Le hacen un juicio y lo van a encontrar pues culpable y una vez que lo van a encontrar culpable va a tener que ser ajusticiado. Pero antes de ser ajusticiado, porque ya sabe el veredicto Atahualpa, en este cuarto que están observando se llama el cuarto del rescate. Fíjense el tamaño, dice 11,8 metros, 80 metros de largo, es decir, 12 metros de largo por 7,5, 7,30 metros de ancho. Es un cuarto muy grande, fíjense la altura, 3,1 metros de alto. Y por si acaso los indígenas, tanto los aztecas como los quechuas y como incluso los norteamericanos, las culturas norteamericanas, las personas eran muy altas. Por lo menos un compañero nos decía ese detallito que había estudiado. Los indígenas antes eran muy altos, fornidos, y los europeos eran bajitos, a diferencia de lo que ahora vemos. Él nos decía, debe ser por el caso de la alimentación, hasta la alimentación se ha cortado, esa alimentación que nosotros teníamos de antes, y ahora los europeos comen muy bien y son altos, y nosotros los sudamericanos somos bajitos. Ahora, ese detalle interesante, fíjense, ¿por qué les digo esto de la altura? Porque Atahualpa se puso ahí al ladito de la pared y levantó su mano. Atahualpa era alto, levantó su mano y dijo, hasta donde llegue mi mano te voy a dar un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata. Y déjenme en libertad. Los españoles tomaron el oro, tomaron la plata, lo han vuelto en lingotes y se lo han llevado a España. Pero ¿qué es lo interesante? Lo negativo ha sido que no lo van a dejar en libertad. Entonces, vamos con la fecha
en la cual lamentablemente va a fallecer el personaje. 26 de julio de 1533. Anótense, 26 de julio de 1533. Fallece entonces Atahualpa. Antes de terminar, compañeros, hay que dar unos datos acerca del fallecimiento de Atahualpa, porque no ha sido todo simplemente asesinarlo y ya, sino que a él lo tenían que haber quemado en la hoguera, pero eso dentro de la concepción de los quechuas tampoco no estaba bien. Quemar el cuerpo para ellos no era lo correcto. No sé si alguna vez han visto los chulpas, son una especie de casitas que justamente son el ataúd, si quieren ustedes, de las personas quechuas, y están vistas directamente, colocan el cuerpo como sentados, viendo directamente hacia el sol. Entonces imagínense lo que sucede. Si queman a Atahualpa, no hay ningún cuerpo, no hay ningún resto que iban a poder colocar en una chulpa. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que a Atahualpa le dan una opción, ser quemado vivo o morir de la forma que están observando, con una cuerda alrededor y hacerle una especie de torniquete. Pero para esto hay también una condición. Le habían dicho a Atahualpa, si quieres fallecer de esta otra manera, con un torniquete, pues tienes que bautizarte de forma católica. Y Atahualpa dijo, me voy a bautizar de forma católica. Se bautizó y el nombre, van a notar, el nombre que ha elegido para ser, vamos a decir, católico, es un nombre español, el de su amigo, Francisco. Justamente Francisco Pizarro. Francisco va a ser el nombre que va a elegir, y una vez que es bautizado de esa manera, fíjense lo que le han hecho, le van a colocar la cuerda y le van a dar vueltas como un torniquete y fallece Atahualpa. Muchos dicen que algunos, incluso muchos de sus líderes o generales, van a asesinarse también él para seguir a su líder. Así termina, compañeros, la toma del imperio quechua. Entonces, ahí terminamos también el tema. Esas son las dos tomas, la conquista del imperio azteca como de el Tahuantinsuyo. Hasta ahí quedamos, tienen unos minutitos de descanso seguramente, antes de continuar la otra clase. Nos vemos el día de mañana, compañeros, con la última parte. Gracias, compañero Kevin, muy interesante, dice. Gracias. Y bendiciones, compañeros.